Hola amigos. Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar otra vez en una conexión en directo, la tercera consecutiva en este mes de agosto, en veranito. Hoy nos toca un tema muy interesante que es el arte de la guerra, el secreto de la estrategia iniciática, del libro del maestro Sun Tzu. Y esto básicamente nos lo va a tener que explicar mejor Cristian, que es el que hemos traído aquí para que os dé esta explicación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo y en especialmente a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio que ya está haciéndose un habitué, encontrarnos aquí los miércoles, develando los secretos del hermetismo, traducidos a una experiencia cotidiana, a una herramienta que realmente la puedas aplicar en tu día a día ante situaciones que te pretendas resolver. O sea, como habíamos dicho en alguna oportunidad, haciendo esa transformación en donde el hermetismo trascienda el hermetismo, deja de ser una cosa cerrada para algunos que pretenden apropiárselo y brindarlo realmente como lo que es, como una herramienta que te revincule nuevamente con ese estado divino en vos. Así que de mi parte, Luis, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, la semana que viene ya te vas para México. ¿O la otra? No, los primeros días de septiembre. El primero de A los primeros septiembre días. estoy en viaje a México. Ahí Vale. hacer toda la ruta maya, con motivos de ir a encontrar en esas ciudades ancestrales más evidencias físicas de ese origen oculto del ser humano y su relación, ¿no?, con nuestra actualidad. Así que ahí estaremos 20 días aproximadamente haciendo un trabajo de investigación de campo, así que bueno, tendremos bastante material para charlar luego al respecto. Irás con los componentes de la escuela ética, ¿no? Sí, pero siempre cuando hacemos ese tipo de viajes, pues algunas de las personas que están dentro de la escuela se suman al viaje y también lo hacemos entonces como si fuera, o como es un viaje de enseñanza, en donde pues aprender, en este caso en particular, cultura maya, todo lo que la cultura maya pues tiene para enseñarnos en nuestro día a día. Muy bien, pues nada, desde aquí te deseamos suerte y que investigues mucho para luego poder transmitir. Y cuando quieras empezamos con el arte de la guerra. Bueno, muchas gracias. Ahí recordar que, bueno, como se mencionaba, el arte de la guerra es un tratado, es un tratado de estrategia, en donde, pues, es antiquísimo. Estamos hablando de un libro, o de un tratado, mejor dicho, ¿no? Después se hizo el libro, que tiene unos cuantos miles de años. Que siempre se lo relacionó mucho más al orden de, por un lado, lo militar, por eso por su título del arte de la guerra, y por otra vía se lo maneja mucho en el ámbito de los negocios, en el ámbito de lo que es el marketing y las estrategias comerciales. Sin embargo, hoy vamos a descubrir que ese libro no solamente te habla de milicia, ni mucho menos te habla de marketing, sino que retomando con lo que veníamos elaborando en el encuentro anterior, donde estábamos recorriendo las enseñanzas toltecas, y veíamos que esa enseñanza tiene 3 estadios: el arte del acecho, el arte del engaño y el arte del ensueño. Hoy vamos a recorrer básicamente lo que es el arte del engaño, porque el arte de la guerra, vea cuánto arte, está claro que hay que ser un artista para crear una realidad propia. El arte de la guerra es ese libro que te da las pautas para trabajar con la estrategia necesaria, por lo siguiente. Primero, entender que, como hemos dicho, se trata de reconocer en nosotros todas esas programaciones que nos habitan, que interactúan en nosotros y que con nosotros interactuamos en el mundo. Y que el camino del hermetismo lo que te da son las pautas para bloquear todas esas programaciones ajenas, todas esas programaciones históricas, y dar una respuesta propia. Ahora bien, la pregunta que sigue es, ¿y de qué manera interacciono con el mundo? Porque también al interaccionar con el mundo, a un nivel social, también estoy interaccionando con otras personas que tienen programaciones, que tienen historias personales. Entonces, ¿de qué manera lográs que lo de afuera no afecte a esa construcción
de transformación personal que estás haciendo internamente. Ahí es donde entra entonces es el arte del engaño, que habíamos la semana pasada, y que hoy vamos a desarrollar en este arte de la guerra, que te permite comprender entonces el pasaje entre estos dos mundos. ¿Cómo haces para bloquear en vos todas esas programaciones que te fueron dadas a lo largo de tu historia y lidiar con las programaciones de los otros? Bajo una pauta clara, que esto es una de las pautas que en hermetismo se manejan al 100%. Jamás tenés que interferir en la vida de un otro, mucho menos querer cambiarla, mucho menos querer salvarla. El otro tiene toda la, entre comillas, libertad de hacer, decir, sentir y pensar lo que quiera. No se trata de cambiar. El hermetismo no es una herramienta para cambiar un otro. El hermetismo es una herramienta para tu transformación personal y en todo caso, en la integración de la transformación personal de cada individuo, encontraremos un cambio social. Esto es fundamental recalcarlo. Y sobre todo entender que en ese arte de la guerra no es a ver quién dispara más fuerte o a ver qué herramientas tenés para pelearte o dominar al otro, sino que iremos descubriendo que ese arte de la guerra tiene un primer foco que es en esa guerra interna, ese combate interior, y como decíamos entonces, esa pauta de negociación con el afuera, con el entorno social. Así que Luis, cuando guste, yo he preparado unas diapositivas con frases del libro, son varias. Hasta donde podamos recorrer hoy, las recorremos. Cuando vos consideres que por cuestiones de tiempo es necesario hacer algún corte, lo hacemos, y en todo caso lo retomamos en una segunda parte y no hay ningún problema. Lo que tú quieras, Cristian. Yo ya sabes que yo estoy aquí, de momento. No tengo problema. Yo creo que los seguidores que nos siguen tampoco. Entonces, lo que tú más bien veas que puedas más por tu cansancio, más que nada, ¿no? Porque estar todo el rato hablando solo, pues cansa mucho. Lo que tú creas. Yo estoy aquí a 40 grados y como veréis ya estoy sudando porque estoy aquí en una habitación pequeñita y hoy no puedo estar donde estoy siempre y aquí pues casi no hay respiración. Entonces, estoy aquí en la sauna, ya una vez empapado me da igual. Entonces, cuando quieras puedes empezar con las diapositivas. Bueno, mira, de entrada, antes de iniciar en el tema en sí mismo, justo mira, hay una pregunta en el chat que me va a dar la pauta para la primera diapositiva, porque preguntan si el arte de la guerra está diseñado para una guerra física y no para una guerra mental o de la vida cotidiana. Y justamente lo que estaba ubicando es que el arte de la guerra, si está ubicado algo, es para esa guerra interna. Es la única guerra posible contra tus programaciones, contra ese ego que te habita, no, para ver de qué manera dominas a un otro. Entonces, que después los mecanismos sociales y las instituciones lo utilicen, porque son técnicas y como técnicas funcionan, lo utilicen para otros fines o con otros Cristian, medios. te hemos perdido lo Sí, último que has dicho. Lo último que has dicho lo hemos perdido, no se te ha escuchado. ¿hasta qué parte escuchaste? Pues la verdad, el último minuto. Bueno, estaba respondiendo un comentario del video, eso sí, se Sí, escuchó. sí, eso sí. Bien, y decía entonces que El arte de la guerra es un libro que condensa la estrategia para esa guerra interior, contra tu ego, bajo ningún motivo hacia afuera. Que como son técnicas, porque son estrategias y son técnicas, después las instituciones tradicionales lo intenten utilizar con otros fines o para otros medios, ya es un tema que tiene que ver con las instituciones o con los paradigmas, pero no con el objetivo a través del cual Sun Tzu nos ha regalado esta estrategia iniciática. Porque hay que comprender, Hombre, ¿otra vez? no, que yo quería hacer un Ah, comentario a lo que estabas diciendo, ah, que me refiero que hay adelante. mucha gente en la nueva era que aplican estas cosas y si les aplicaran para hacer bien y no hacer tonterías, estaríamos en un mundo mejor. Es lo que quiero decir. Porque conozco unos cuantos que tú también conoces que no vean, macho. Sabiendo estas cosas, ¿cómo pueden caer en esas cosas? Es que a lo mejor no lo leyeron. Y, ahora, y aparte, a medida que vamos ya recorriendo, verás que estas son digamos, las herramientas como para poder comprender cuando alguien realmente toma esta enseñanza hermética como un estilo de vida o lo toma como un medio de manipulación, digamos, ¿no? Esto es algo que vamos a ir recorriendo. Y entonces, como estaba ubicando,
La primera estrategia que hay que comprender dentro del libro en sí mismo es que la mejor herramienta es, a nivel de estrategia que el individuo cuenta para darle combate a su ego se llama la anticipación. A medida que vos vas descubriendo tus programaciones, vas descubriendo todo lo que esos dichos del otro habitan en vos, ese árbol transgeneracional, ¿no? Ubicando palabras de la tarea que vos realizás. Bueno, una vez que vos lo descubrís, entonces podés anticiparte porque vas conociendo cuáles son las respuestas automáticas con las que te moverás en la vida cotidiana. Ya vas sabiendo que ante tal situación vas a responder de tal manera. Entonces podés aprender a anticiparte, porque al detectar la situación, vos ya sabes que desde lo automático vas a responder con esa programación. Entonces, lo que viene ahora es respuestas diferentes a que el individuo brinde ante las respuestas mecánicas y automáticas de siempre. ¿eh? Así que bueno, vamos a iniciar con las diapositivas. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Como decía, lo que vamos a hacer es ir recorriendo frases del libro y darle a eso un sentido de aplicación en tu vida, que te lleves de cada frase algo que vos puedas aplicar en tu vida cotidiana. Y la primera frase dice, el arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, has de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Si estás lejos, aparenta que estás cerca. Lo leo ahora rapidito. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando eres capaz de atacar, has de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Si estás lejos, aparenta que estás cerca. Esa entonces es la primera frasecita que quiero analizar del capítulo 1 de este libro. Y es importante empezar a entender, porque es lo que nos va a dar la pauta para comprender la frase, que el capítulo 1 del libro de estrategia iniciática se llama evaluación. Así inicia el arte de la guerra, con una palabra que por lo general tenemos asociada a un otro. Porque por lo general cuando hablamos de evaluación creemos que hay que evaluar un otro, ya sea en un desempeño laboral, en un desempeño en cuanto a sus capacidades cognitivas, pero siempre se trata como de evaluar un otro. Sin embargo, en el arte de la guerra, como estábamos ubicando que todo se trata de una introspección, el primer secreto que el libro te muestra es que hay y tenés que evaluarte. Una palabra que para el ego, para nuestro yo, está lejana y prohibida. Todo estrategia inicia por una evaluación, porque evaluarte va a brindar la posibilidad de que sepas dónde estás parado, desde dónde estás respondiendo, si lo que estás proponiéndote es o no viable, si lo que estás haciendo responde a todos esos mecanismos automáticos o no. Y la única manera de hacer eso es con una evaluación, una autoevaluación, no evaluar a un otro. Eso es fundamental que lo entiendas, sino de evaluarte a ti mismo. Tener, como decíamos, ese grado de introspección para, con toda la sinceridad del caso, hacer ese análisis. Eso es fundamental que lo tengas en cuenta. Es el primer secreto de la estrategia, a evaluarte a vos mismo. Y después nos describe directamente en qué se basa el arte de la guerra. Es muy directo. ¿En qué se basa el arte de la guerra? O sea, todo el arte de la guerra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los otros 13 capítulos que tiene el libro, con sus tantas páginas y sus tantas frases, de las cuales solamente vamos a analizar algunas, todo eso se basa para entender lo que te dice ese primer parrafito. El arte de la guerra se basa en el engaño. La semana anterior, cuando estábamos decodificando las enseñanzas toltecas, hicimos una diferenciación entre engaño y mentira. Porque casualmente, el segundo principio
a nivel de la enseñanza tolteca se llama el arte del engaño. Y veíamos que la gran diferencia entre engaño y mentira es que la mentira es engañar a un otro, o sea, poner una situación de falsedad hacia afuera, querer acomodar una realidad en función de que ese otro, bueno, sea timado, que vos supuestamente quedes bien o mal parado frente a una situación, eso es la mentira. Pero el engaño, a gran diferencia, es toda una estrategia en donde vos le vas a hacer creer a tu yo lo que vos querés hacerle creer. O en este caso, como decíamos, se trata de lidiar en lo social, vas a generar situaciones en lo social en donde generes toda una lógica totalmente engañosa para que nunca detecten realmente a dónde estás dirigiéndote, cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus estrategias, qué es lo que vamos a ir recorriendo en este momento. Entonces, es fundamental entender esa frasecita, que el arte de la guerra se basa en el engaño, no en la mentira, sino en el engaño. Y el engaño es un arte. Por eso, lo que nos sigue diciendo después, voy a poner otra vez la diapositiva, para leer otra vez esos otros parrafitos, y dice, por lo tanto, cuando sos capaz de atacar, aparente incapacidad. Y cuando las tropas se mueven, aparente inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Y si estás lejos, aparenta estar cerca. Como ves, el arte del engaño es el arte de crear una ilusión. Eso es fundamental que lo entiendas. Una ilusión en donde vas a hacerle creer a tu enemigo interno, a ese ego en vos y a esa cuestión que tengas que lidiar en lo social, que cuando estás cerca parece que estás lejos. Pongámoslo con una situación para que se entienda. Si vos lo que querés lograr en tu vida, o como meta, como resultado en este momento de tu vida, te propones un aumento de sueldo en tu trabajo. Si vos, mientras más estés con el tema de querer hablar con tu jefe, insistirle a tu jefe, mientras más utilices eso como un fin en sí mismo, menos lo vas a conseguir. Porque hay cero estrategia. Tenés que aprender a engañar respecto del tema y entonces generar todo lo contrario. No ir por la vía directa, sino por la vía de que parezca que no te interesa obtener un aumento de sueldo, un aumento de ingresos o mejorar una situación. Por eso, porque es fundamental entender esa ley básica. Cuando persigues algo como un fin en sí mismo, produces el efecto contrario. Esa es una ley universal. Cuando persigues un fin en sí mismo, produces el efecto contrario. Por eso es importantísimo comprender que en este arte del engaño lo primero que tenés que hacer es que cuando estás lejos aparentes estar cerca, que cuando tus tropas se muevan parezcan que están inmóviles. ¿Se entiende, Luis? Voy haciendo una pausa en cada diapositiva por si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que vos también quieras ubicar. Pues sí, si te digo la verdad, estoy muy atento escuchándote y de momento no. O sea, es decir, estamos hablando siempre del mundo interior de uno mismo, ¿no? Entonces, por lo que estás dando a entender es, yo me tengo que conocer para que realmente sepa de mí mismo qué es lo que falla, qué es lo que y qué estrategias debería de seguir para engañar a mi mente inconsciente o supongo a mi ego, o sea, la mente inconsciente, que es la que realmente sabe, poder engañar al ego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Es a lo que te refieres? Sí, y también aprender a engañar al ego del otro. O sea, porque no olvidemos que en el mundo de la relación social, de los vínculos sociales, la primera relación que se arma es de ego a ego. No es de individuo a individuo, de prójimo a prójimo, sino es de ego a ego. El ego tuyo, por eso Lacan, por ejemplo, a nivel del psicoanálisis ubica que toda situación de comunicación ocurre entre al menos cuatro personas. Vos, el otro, tu inconsciente y el inconsciente del otro. Si lo traducimos al hermetismo es vos, el otro, tu ego y el ego del otro. Entonces, aquí es aprender, toda esta estrategia es aprender a dar una respuesta a tu ego
y al ego del otro, pero no para cambiar al otro, como decíamos, sino para que el ego del otro no interfiera en tus planes, en tu resultado, en lo que vos querés lograr. Es simplemente, por eso es engaño, porque no es que vos lo querés cambiar, no estás haciendo para producir esto para producir un fin en sí mismo, sino simplemente para negociarlo, no para cambiarlo, sino para que no, para darle respuesta también a ese ego del otro. ¿Sí? Sí, porque así nos evitamos confrontación directa de gallo con gallo y evitamos, pues eso, tener que pasar por un juzgado y gastos de abogados y estos temas, ¿no? Es decir, vamos a aprender un poco a evitar a la otra persona y a evitar también nuestro ego para que no nos hagan daño. Es eso, es aprender a moverte en lo social, comprendiendo que el otro en realidad es un ego con patas, como digo, ¿no? Entonces hay que aprender a dar respuesta al ego del otro como le aprendes a dar la respuesta al ego tuyo. Y ahí es donde entra en juego este trabajito que estamos haciendo. Bien, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a dar paso entonces a la siguiente. Acá está. Y dice, como ves, sigue siendo del capítulo 1, que es sobre la evaluación, ya habíamos ubicado lo importante de por qué la autoevaluación, y acá sigue en esa misma línea que veíamos en la frase anterior. Dice, golpear al enemigo cuando esté desordenado, prepararse contra él cuando esté seguro en todas partes, evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, hay cambio de diapositiva, ahí está. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Acá te va dando pautas de cómo en lo social y ante lo personal, ante lo interno, aprender a manejar los tiempos dentro de una negociación. Es muy común que en lo cotidiano, pues cuando queremos lograr algo, jamás tengamos en cuenta la reacción que va a tener esa acción que nosotros emprendemos. Y es mucho más difícil que aprendamos a manejar los tiempos dentro de una negociación. Encontrar cuándo es el momento oportuno para pedir ese aumento de sueldo, para invitar a esa chica a salir, para solicitar el crédito en el banco con el cual acercarte a tu proyecto, a tu vivienda, porque por lo general no aprendes a manejar los tiempos. No evaluás todo esto que en estas frasecitas Sun Tzu nos va ubicando. Por eso te va dando la pauta, vamos a poner otra vez la diapositiva, así la recorremos juntos, por eso te dice, golpea al enemigo cuando está desordenado. Ahí te dice cuándo tenés que avanzar con resolución. Cuando vos veas que la situación del ego del otro, cuando está dando sus manotazos de ahogado, ahí es el momento de avanzar con resolución, no antes. Te dice que si la otra parte está seguro, entonces te prepares. Si se está fortaleciendo, te prepares, pero ya no está diciendo que tengas que accionar vos, sino que te prepares. Y dice que cuando está fuerte, lo evites durante un tiempo. Y esto pasa con todo. Cuando vos detectes que hay una fuerza de oposición, por esa ley pendular inclusive que vemos en libros como el Kybalión, donde te dice que hay 3 estadios dentro de una energía, uno tiene que ver con su tope positivo, tope negativo y en el centro. Bueno, cuando vos veas que hay una gran fuerza en oposición, no es el momento de ir a la batalla, sino es simplemente de esperar que la lluvia cese. Y eso tenés que aprender a hacerlo. Es como cuando estás en una, ponele, situación de discusión con tu pareja, o con un amigo, o con tu jefe en el trabajo. Y ves que está de mal humor, está de mal genio o algo, a lo mejor no es el momento, cuando lo ves fuerte en ese aspecto, no es el momento. Tenés que esperar que el agua amaine, vos, hacerte fuerte nuevamente, reconstruir todo aquello que se haya desestabilizado en vos y ahí avanzar con resolución. Eso es importantísimo que lo entiendas. Y después cierra esas frasecitas con con dos frases que son muy de otro tratado que en otro momento hablaremos, en otro encuentro, que se llama Wu Wei, que también son leyes de iniciación, leyes para aprender a
desenvolverte en un medio social sin afectar a otros, pero sin que ese otro te afecte a vos. Y esto es que te dice que cuando el enemigo, ¿no? Como decíamos acá, te dice que si tu oponente tiene un temperamento colérico, lo irrites. Viste que por lo general se dice, no, si está enojado, mejor dejarlo tranquilo. No, no, acá te dice todo lo contrario. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, que lo irrites más. Y si es arrogante, que fomente su egoísmo. Todo lo contrario a lo que se cree en lo cotidiano. No, 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 está enojado, mejor ahora no, no, no. Es todo lo contrario. Ahí es el momento de, con estrategia, irritarle o agrandar su arrogancia. Y esto, dentro del Wu Wei, es uno de los puntos. Recordemos que el Wu Wei tiene cuatro caminos, son las 4 vías del Wu Wei. Una de esas se llama incentivación. Y esto es ese Wu Wei. Incentivar al otro. Incentivar en el sentido de echarle más leña al fuego, como aplicaría la frase ahí con corrección, porque eso ¿qué va a hacer? Eso va a hacer que se desordene. Y como nos decía en la primera frasecita, cuando está desordenado, es el momento de que vos avances. Entonces, ¿ves por qué es todo con estrategia? Porque vas haciendo todas unas jugadas en donde vas preparando el terreno. No es actuar desde lo automático, sino que como en un partido de ajedrez, vos vas viendo qué fichas mover, aprendiendo cuándo moverlas, cuándo es el momento de atacar con resolución, cuándo es el momento de parar la pelota y aguardar que la fuerza del enemigo amaine, y cuándo es el momento de defender. Todo esto es lo que nos va marcando y diciendo ya de entrada en estas 2 primeras frasecitas que vamos recorriendo. Sí, Luis. Aquí hay una cosa que has dicho. Si está fuerte, como él está fuerte, no la ataques porque te puede hacer daño. Pero en cambio, si es una persona colérica que sabes que le puedes picar, para que aprenda a tener un error para luego tú poder darle la colleja. Sería como lo diríamos en España, ¿no? Entonces, claro, normalmente si está fuerte, y que es una persona que se enciende rápido, es que no sé, para mí esto es contrapuesto, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo sabes? No, es que no hay que confundir lo que quiere decir con cuando está fuerte a cuando es colérico y lo incentives. Esto es como decir, mirá, situación de pareja. ¿Cómo se dice en España cuando haces algo que sabes que a tu pareja la enojó? Acá en Argentina se dice, te mandaste un moco, por ejemplo. ¿Cómo se dice en España? La repite cuando a tu pareja le... Es que me he perdido. Hiciste una macana, digamos, ¿no? Hiciste algo que a ella la enojó. La hiciste rabiar. ¿Cómo se dice eso? ¿Qué Sí, nombre no, no, o sea, aplicaría? lo que has dicho tú, la hice rabiar, se mosqueó, ha pillado un rebote de la hostia. Ok, bueno. Si vos hiciste eso, tu posición frente a la situación es de debilidad, porque vos, por alguna cuestión interna, que digamos que no atendiste, propiciaste el campo para que el otro se fortalezca en la situación. Entonces no es lo mismo ir a decirle a tu señora, en vez del cine vamos al fútbol, si 2 minutos atrás la mosqueaste. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que te permite evaluar cuando frente a una situación vos estás fuerte o desordenado. En esa situación de recién, el que hizo mosquear al otro está desordenado porque internamente produjo algo que lo mosquea al otro. Y el otro está fuerte respecto de la situación. ¿Se entiende? Ahora bien, Sí. si vos querés transmutar esa situación, con estrategia tendrás que hacer algo, con sutileza, tendrás que hacer algo que al otro, como decíamos, si es colérico, lo encolerice más. Si es arrogante, que le toque el ego, pero no de una manera directa. No con ir al confronte de ponerte a discutir. Vamos al fútbol, no al cine, no, vamos al fútbol, ¿por qué? Y ya empiezan a discutir. Sino buscar con sutileza alguna acción que le prenda la chispa. Y entonces él se va a desordenar. Y al desordenarse él, si vos hiciste, obviamente, la introspección y entendés por qué te permitiste mosquear al otro, qué fue lo que se te jugó, entonces ante eso, ahora vos estás ordenado y el otro desordenado. ¿Se comprende un poquito más? Sí, la verdad es que sí. La diferencia entonces entre
el orden o el desorden, la fuerza, cuándo sí, cuándo no, eso es un poquito. Bien, ¿avanzamos? Avanzamos. De aquí a un rato lo Igual por pondré en las dudas, práctica. conociendo a tu mujer, mejor ni mosquearla igual, por las dudas. Conociendo la Yolanda. Mejor, Sí, sí, no hay arte que de si la no me guerra pone que dos velas valga ahí. negras. No hay arte de la guerra que valga ahí. Mejor, no, pero bien. Un gran saludo obviamente para Yoli, sabe que esto es con todo el cariño. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, que es la tercera. Aquí cambiamos de capítulo. Ya pasamos a un capítulo que nos dice sobre la iniciación de las acciones. Vos fíjate qué interesante esto, entender por qué los capítulos tienen el orden que tienen. ¿Por qué la iniciación de la acción es producto de la evaluación y no al revés? Fíjense que por lo general, nuestra forma de desenvolvernos en lo cotidiano es hacemos, hacemos, hacemos y hacemos. Pero no es que antes evaluamos. Eso ya te muestra que estás fuera de toda estrategia. La estrategia te dice, primero evalúa y después inicia la acción, no antes. Eso es básico, eso es un secreto de estrategia. Y no solo a ese nivel, aparte no dice que, mirá qué interesante, no dice que acciones, dice iniciación de la acción, no que acciones, ojo, hay una diferencia y ahora vamos a entender por qué. Y esta frasecita que quiero compartir con ustedes dice, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que retumba antes de haber podido pestañear. Es una frase que cuando uno lee así decís, ¿y qué tiene que ver el relámpago, el trueno, la luz y el sonido en todo esto? Y es fundamental. Para quienes de alguna manera tienen contacto ya con el saber hermético o nos han acompañado en distintos videos, sobre todo en aquel que hablamos del Kybalión, en entender cómo esas leyes funcionan y cómo todo inicia, te dice el universo es mental. Bien, cuando hablamos de luz y sonido, estamos hablando de palabra y de energía. Luz y sonido, palabra y energía. El Kybalión te dice, el universo es mental. Y en aquel momento habíamos hecho todo un desarrollo para comprender de qué manera cada individuo generamos una realidad independientemente de que estemos de acuerdo o no, que nos guste o no, y que el gran secreto, o que la gran meta que el trabajo hermético te propone es que esa realidad la generes vos y no tu ego a través tuyo. Y para generar una realidad propia, pues la herramienta es la misma con la que tu ego la hace. No es que hay dos maneras distintas de generar realidad. La única diferencia es quién la genera, si tu ego o vos. Y habíamos visto en ese momento que todo tiene que ver con cómo el universo es un universo sutil, es un universo mental, y lo que a nivel del universo mental se mueve se llama plasma, que es el estado básico de toda materia, para que algo luego se transforme en sólido, en líquido o en gaseoso, que son los otros estados de la materia. Primero está en un estado plasmático, y habíamos aprendido en aquel momento que el secreto de la palabra como generadora de realidad está en que tiene un impacto directo sobre el plasma. Porque la palabra, cuando lo habíamos visto, la voz, es una vibración. Y esa vibración hace que el plasma tome la forma de aquello que vos estás nombrando con palabras. Por eso aquí el plasma, que es la integración de luz y de sonido, es lo que nos dice aquí que hay que usar como estrategia antes de iniciar las acciones. O sea, aprender a nombrar aquello que vos querés lograr dentro de tu estrategia, a ponerlo en palabras, porque eso que vos pongas en palabras, en tu plan, en tu estrategia, va a ser lo que va a moldear la materia que luego se densificará. Y encontrarás en eso que llamamos realidad, que no es más que un mundo de cosas y de objetos que van tomando la forma en función de lo que lo vas nombrando. Por eso en su momento también vimos que en todos los relatos de los génesis de las distintas culturas, siempre ese creador de realidad, llamado Dios, por ejemplo en el Génesis, de la Biblia judeo-cristiana,
En ese relato, Dios se obliga a tener que decir aquello que va a querer crear. No es que lo tiene que pensar, sentir, lo tiene que hacer, no, no. Dios dijo, hágase la luz se hizo. Dios dijo, hágase, sepárese las aguas del firmamento, de la tierra, siempre lo tiene que decir. Lo cual te muestra que la pauta y el secreto dentro de toda estrategia es armar ese plan. Y todo eso que vos querés encontrar dentro de ese plan, lo tenés que aprender a poner en palabras, aprender a nombrar. Luis, escucho si hay algún comentario o algo, si no, pues seguimos avanzando. No, sí, tenemos un comentario, tenemos a Matilde que nos dice, se refiere a lo que hemos hablado anteriormente en la otra transparencia, sería como darle en el talón de Aquiles, o sea, en la debilidad del otro, sería la pregunta. Respecto a lo que hablamos, me imagino que esto aplica respecto a lo que decíamos de si es colérico, incentivar la cólera, y si es egocéntrico, bueno, fomentar ese ego. Sí, es como darle en el talón de Aquiles, pero no es darle en el talón de Aquiles para vencerlo, sino para incentivarlo, para lograr que se desordenen sus ideas, que se desordenen sus emociones, porque ahí está la clave. Porque cuando vos actúas de manera mecánica, le inflás el globo, llega un punto que el globo, de tanto inflado que está, estalla. Y lo que intentás hacer con eso es esa cuestión. Hacer que, en ese caso, eso genere una incentivación tal que pierda todo control. Y al perder todo control sobre la situación, se desordena y, como te decía en esa diapositiva, al desordenarte, avanzás con resolución. ¿Algo más o seguimos? No, en lo último que has hablado se ha cortado, bueno, a mí se me ha cortado la emisión. No sé si al resto de las dos últimas palabras que has dicho. No, eso es decir, simplemente que cuando vos lo incentivás al otro, ya sea en el talón de Aquiles, como estaban diciendo ahí, lo que lográs es que pierda todo control sobre su emoción, sobre su acción y sobre su pensamiento. Y al perder control sobre esos tres factores, todo lo que responda va a ser automático y por ende va a estar desordenado. Y como te decía en la misma frase, en párrafos anteriores, si está desordenado, es el momento de que vos avances con fuerza. Y porque si no, tenés que o esperar o prepararte. Pero para avanzar, el otro está desordenado. Y para desordenarlo, pues incentivás su talón de Aquiles. Y este libro, primero me gustaría saber si es fácil adquirirlo en librerías o en internet. Segundo, si está hecho, hablado de una manera hermética que una persona normal no lo puede entender. O realmente es un libro ameno y que realmente te está dando herramientas entendibles, o necesitas leerlo y luego, por ejemplo, ir a alguien que te dé la explicación hermética porque realmente no acabas de entender lo que pone. Me gustaría saber un poco esto de cómo funciona. Bien, es un libro que, tío, tienes un libro, un tratado de milenios. Lo conseguís, y aparte es un libro por lo general chiquitito, no es un libro muy extenso. Son esos libros de bolsillo, digamos. Lo puedes conseguir en cualquier librería. En cualquier, ni siquiera tiene que ser una librería temática de temas esotéricos, digamos, ¿no? En cualquier librería lo podés conseguir. Y en formato digital, pues ni hablar. O sea, buscas Arte de la Guerra, PDF en Google y te va a surgirte. Ahora, respecto al otro punto, de que si es un libro de fácil acceso, es más, el libro está hecho de todas frases como las que estoy leyendo yo en las diapositivas. Cada frase que yo voy leyendo es un fragmento que yo he elegido de cada capítulo, pero todo el libro está escrito de esa manera, con todo este tipo de frases que las que estamos recorriendo. Son herméticas. O sea, aquí justamente lo que estamos haciendo es decodificarla para que vos la lleves a una aplicación en tu vida cotidiana. Te va a resultar muy interesante, muy curioso, inclusive hasta poético en algunos aspectos, pero al leerlo así, solo por leerlo, la verdad, vas a obtenerle un 10% de lo que podés obtenerle si lo lográs decodificar. Y por eso estamos haciendo esta tarea, decodificándolo para que realmente aproveches en vos a ese estratega en potencia. Vale, esto lo estamos haciendo, dijéramos ahora con el online, estamos ayudando a nuestros amigos a que ciertas frases la puedan entender. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que a veces a mí me cuesta entender las cosas, aunque las lea 3 veces. Entonces, ¿vosotros en la escuela ética, con más tiempo, desarrolláis estos temas? Bueno, eso es lo que hacemos, gracias por preguntar, es lo que hacemos en las actividades. Todo eso que el hermetismo te pone de una manera cerrada, confusa,
que no es entendible, que parece una cuestión totalmente inalcanzable, nosotros lo traducimos a través de las actividades en una experiencia práctica. Que vos realmente, de eso que te dice el arte de la guerra, que te dice el Kybalión, que te dice la tabla esmeralda, que te dicen las profecías mayas, que te dicen los grabados incas, los sumerios, los textos, los Vedas hindúes, las pirámides, bueno, que todo eso que está tan hermético y que realmente cuando lo lees no te da más que un saber para charlar de amigos, pero que cuando lo querés bajar a tu vida cotidiana no encontrás manera de aplicarlo, bueno, lo que nosotros realizamos en las actividades es traducir todo eso como lo estamos haciendo aquí, a un lenguaje aplicativo que a vos te permita una herramienta y después, al ser una actividad, lo que hacemos es el intercambio para que vos expreses todo lo que te pasa cuando querés ponerlo en juego. Y ahí entonces descubrir tus programaciones. ¿Qué te pasa cuando querés incentivar al otro? Y termino incentivado yo y terminamos una pelea. Bueno, a ver por qué. ¿Qué está pasando dentro tuyo que cuando el otro te mosquea, vos te mosqueas peor en vez de con estrategia, saber que no es el momento, bueno, etcétera? Todo lo que te va pasando, por lo cual tu realidad no es la que querés. Ya sea porque no tenés el trabajo que querés, la salud que querés, el dinero que querés, la pareja, todo lo que en tu vida represente algo que te falta. En las actividades encontramos las vías para que tu realidad sea realmente aquello que deseas. Así que bueno, gracias por la pregunta, porque sí, es una buena manera de entender de qué manera todo eso entonces hermético lo podemos llevar a un lenguaje cotidiano. Y vea que hay gente que Vale. cobra millonadas por seguir haciendo el Pues, hermetismo más hermético todavía. bueno, aquí lo vamos a dar, entre comillas, gratuitamente y el que quiera, vamos a decir, profundizar más, pues te tiene a ti en la escuela ética y que profundice más porque, claro, aquí tenemos un tiempo limitado y tocaremos las cosas un poco más por encima, pero bueno, lo suficiente para que la gente le coja el gusanillo y si realmente necesita más aplicaciones, pues que se meta en serio en estos temas, porque al fin y al cabo, una hora y algo tampoco da para tanto. Tenemos a Mauro Labarca que nos dice, hola amigos, tengo una pregunta. ¿Cómo identificar si al intentar aplicar estas estrategias se está actuando desde la conciencia o desde una parte del ego? Una de sus tantas caras. Interrogante. Es una muy linda pregunta. Es una muy linda pregunta la que hace el amigo Labarca. Claro, para eso tenés que tener lo que ubicamos en un principio, que es un resultado claro al cual te dirijas en el que vas a aplicar toda esta estrategia. No es lo mismo andar por la vida para donde va el viento, decir, bueno, ahora llueve, abro el paraguas, ahora hace sol, voy a la playa. No, no. Que vos tengas una meta clara de lo que quieres lograr. Lo que fuera, o sea, querés comprar tu auto, querés adquirir un departamento, querés, como decía, mejorar tus condiciones laborales. Tenés claro un objetivo, tenés un foco. Entonces, todo lo que focalices tiene que ser en función de eso. Entonces, ¿de qué manera te vas a dar cuenta si lo que estás utilizando es desde tu conciencia o desde el ego? Es si te quitas o no de ese foco. Si de repente, como decíamos, en vez de usar estrategia, te enganchás en la discusión, pues ahí te corriste del foco, porque entraste en el foco del otro, que era la pelea, por ejemplo, y no con sutileza de, como decíamos, si es colérico, irrítalo. Si es egocéntrico, foméntaselo, pero no con un enfrentamiento directo. Entonces, esa es la herramienta para evaluarlo. Uno tiene que tener con claridad una meta. Eso es fundamental. Esa es la primera parte de la estrategia. Por eso lo que hablábamos recién aquí, cuando decíamos que sé más rápido que el trueno, sé más rápido que el relámpago. Tenés que aprender a nombrar aquello que querés focalizarte. Como el perro que agarra el hueso, bueno, y no lo sueltes. Eso es lo que vos tenés que aprender a hacer. Y ahí vas a tener el parámetro para evaluar si lo que estás haciendo es desde la conciencia o no. Porque si, vuelvo a decirte, si querías ir de vacaciones no sé, a Barcelona y terminaste en Madrid, pues la verdad en algún punto se te corrió el foco. Y esto es lo que tenés que aprender a detectar. ¿Dónde se te corre el foco? Ahí es donde entra todo el trabajo de transformación personal, para descubrir cuando se te corre el foco, ¿por qué? ¿Qué hubo en lo externo que te alteró, que te modificó? ¿Qué te pasa a vos cuando querés lograr algo en tu vida? Y por más saber que tengas, no te alcanza. Por eso es importante el camino y el recorrido de la transformación personal.
Muy bien, pues si quieres continuamos con la siguiente transparencia y seguimos con la ponencia. Vamos entonces. Vamos con la siguiente, que también es del capítulo 2, sobre la iniciación de las acciones. Y mira esto que interesante. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Acá te da la clara pauta de eso que estábamos mencionando anteriormente, cuando decíamos que no se trata de tener que ir a un enfrentamiento directo, sino, como lo vemos, por ejemplo, en muchas frases relacionadas a las artes marciales, hay que usar la fuerza del enemigo en su propia contra. Eso es fundamental que lo entiendas. No se trata de que vayas a un enfrentamiento directo. Y acá, sí, un punto importantísimo en cuanto a la introspección. La fuerza más poderosa que existe en el universo se llama el ego. El ego es la fuerza más poderosa. Ubiquémoslo como fuerzas para que se entienda, como si como fuerza ubicaras el viento, las mareas, etc. Bueno, el ego es una fuerza, es una energía y es poderosísima. Tan poderosa que crea la realidad que vos estás actualmente transitando, aunque ni te des cuenta. Entonces, tenés que aprender de ese gran maestro que ya está dentro tuyo y se llama ego. Porque te puedo asegurar que si alguien sabe de hermetismo es el ego. O mejor dicho, te lo tendría que decir al revés. El hermetismo aprendió del ego para generar sus técnicas y para generar su filosofía. Una vez estaba charlando con un amigo y me preguntaba, ¿quién creó la enseñanza? ¿Quién creó el hermetismo? Y yo le respondí, al hermetismo lo creó el ego, para aprender a darse respuesta a sí mismo. Por lo tanto, todo aquello que tiene que ver con esas fuerzas que están dentro tuyo, las tenés que aprender a utilizar a tu favor. ¿Y cuál es la mayor estrategia del ego que tiene? Y el ego es metódico, siempre cumple sus referentes, siempre está focalizado en lo mismo, sigue un plan al pie de la letra, utiliza tus emociones, utiliza tu cuerpo, utiliza tus pensamientos para lograr lo que está programado dentro de su formato base. Y eso mismo lo que tenés que aprender a hacer vos. Utilizar esa fuerza del enemigo para vencer al enemigo. Tendrás que transformarte en estratega, en metódico, tendrás que aprender a cumplir los referentes, a focalizarte, a generar una realidad desde tu palabra, a utilizar tus emociones en favor de lo que quieres lograr, a que tus acciones sean medidas y focalizadas en la meta que tenés. Todo eso lo tenés que utilizar. Por eso, la única vía, pero cuando digo la única, es la única, volvemos a poner a diapo. Si utilizas el enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar de batalla. No es luchar contra el ego, no se trata de destruir al ego, se trata de utilizar esa fuerza que ya tiene, pero esas técnicas, pero en pro de ese foco, de esa meta que te has propuesto. Vamos a avisar si seguimos, si hacemos alguna pausa. Bueno, de momento no he visto ninguna pregunta nueva, sino que nos dan las gracias Bien. por la explicación que hemos dado, con lo cual está muy bien que la gente pregunte y que nosotros podamos contestarle. Y si quieres pasamos cuando quieras a la segunda transparencia. Seguimos. Yo voy haciendo un pequeño corte, digamos, entre diapositiva y diapositiva por si hay alguna intervención. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Acá ya pasamos al capítulo 3. Al capítulo 3. Y nos dice, sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. O sea, después de la evaluación llega la iniciación de la acción. Y recién ahí vas a poder ver si lo que vas a ejecutar será victorioso o será derrota. Y mira lo que te dice acá. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Nunca se debe atacar por cóleras y con prisas. Es lo que veíamos en unas diapositivas anteriores cuando decíamos que si estás desordenado, vos no ataques. Prepárate, pero no ataques.
Y todo lo contrario, si el otro está en cólera, si el otro está desordenado, ahí es el momento de avanzar con resolución. Y acá te dice exactamente la misma pauta, pero te lo da con más claridad. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. O sea, si estás colérico, si estás desenfocado, si estás de mal humor, si estás con tus emociones vuelta atrás, si estás mosqueado, como decías antes, no, pará la pelota, tomate unos minutos, y después, como te dice ahí, es aconsejable tomarse el tiempo para planificar y coordinar un plan. Entonces, nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse el tiempo en la planificación y la coordinación del plan. Esto cortito y al pie, no es muy extenso, tampoco es muy difícil de entenderlo, creo, y te da la pauta de que jamás actúes por impulso. Eso es lo que te está diciendo. Jamás actúes por impulso. Siempre tenés que ser medido en cuanto a seguir un plan, no por impulso. Y mucho menos si estás, como decía, sacado. Lo que hagas bajo ese estadio puede resultarte totalmente en derrota. Seguimos. Tenemos Sí, bueno, a Zogro adelante, que nos adelante, dice, adelante. sí, tenemos a Zogro que nos dice, de esto hizo uso Hernán Cortés en su conquista. ¿Qué crees tú? ¿Que lo utilizó o que no? ¿Utilizó otras técnicas? Hernán Cortés. Bueno, es todo un tema interesante eso de Hernán Cortés, porque acá entramos en un tema que, bueno, nos da para otro día, para otro programa, ¿no? Porque eso es más para más una charla con un buen vinito, buena música y hablarla con calma. Porque yo te voy a decir algo, Hernán Cortés no conquistó, sino que el pueblo se dejó conquistar. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. Porque había Habían varias motivos, guerras y pasaron de él olímpicamente y prácticamente entró hasta donde quiso. Le dieron paso. había motivos muy ocultos que algún día hablaremos, además de todo eso que estás mencionando, motivos muy ocultos que para cumplir determinadas profecías y determinados planes que tienen que ver con estos tiempos, además, era necesario permitirse ser conquistados. Entonces, Hernán Cortés no conquistó, el pueblo lo permitió. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién está usando el arte de la guerra? Bueno, ¿Se entiende? como esto es un poquito más conspiranoico, pasamos página y seguimos con el hermetismo. Sigamos, sigamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, sigamos. Ahora estamos en otra diapositiva que tiene que ver con ese mismo capítulo. Y dice, y escuchá bien que aparte son frases muy puntuales, muy cortitas, no son extensas, pero te abren un panorama de estrategia impresionante. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla. Y justo hablábamos de conquista. Conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a los ejércitos sin emplear mucho tiempo. Acá tenemos con claridad, casualmente, lo que estaba siendo ubicado ahí a través del comentario. Quien cree que la conquista es a través de la violencia, a través de la imposición y a través del mandato hacia afuera, está muy mal ubicado, no entendió algo de lo que es la estrategia y mucho menos entiende de lo que es el hermetismo. Obviamente eso es lo que hacen los paradigmas tradicionales. De ejemplos de eso, pues hay muchos. Los más notorios, Estados Unidos, que se cree el juez policía y parte de todo y se intromete donde no debe, toda la situación de la crisis que está sucediendo en Grecia. Bueno, te está diciendo con claridad que jamás se trata de entrar en batalla, sino que la conquista se logra por otra vía. Y casualmente, antes hablábamos de los mayas, cuando al principio hablamos del viaje a México, y
los mayas eran una cultura que se manejaba mucho con esta lógica, porque los pueblos que añadían a su territorio no era por combate. Es todo un tema eso que dicen que eran violentos, eso, como la película de Mel Gibson, muy a propósito. No, 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 conquistaban por encanto. Y lo mismo es esto que tiene que ver con la palabra conquista. Hay que entender en hermetismo, la palabra conquista no es seducción, no es violencia. Esto como cuando vos estás en esa etapa de novio, digamos, y te gusta, o estás más que la etapa de novio, todavía no llegaste, te gustó la chica, y usás artilugios de conquista, de seducción, para añadirla, anexarla a tu territorio, digamos, ¿no? No es que vas, no es que vas con violencia, vas con conquista. Y la mejor conquista es la seducción. Es el verdadero arte de la guerra no es el que manda, sino el que ordena. Y verá que palabras que se suelen confundir, mandar y ordenar, y son totalmente diferentes. Ordenar es hacia afuera, perdón, hacia adentro. Mandar es hacia afuera. Mandar es querer imponerle a un otro algo. En cambio, ordenar es establecer leyes internas dentro tuyo que van a darle un orden de privilegios, de prioridades, a todo aquello que generás en tu realidad. Entonces, importantísimo que recuerdes, voy a poner otra vez la diapositiva, importantísimo que recuerdes esto. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla. Por lo tanto, si vos estás, por ejemplo, en conflicto con alguien y vas al enfrentamiento directo, quiere decir que de hermetismo jamás en tu vida aprendiste algo. Directamente. Porque si no, no podrías estar haciendo esto. Porque acá te dice, vence a otras fuerzas enemigas sin entrar en batalla. Y conquista atrocidades sin asediarlas. Vuelvo a decir, más que claro entonces comprender que esto es una manera rápida y sutil de entender que si vos entraste en el terreno de batalla es porque ya saliste de toda estrategia. Porque la batalla la ganás sin batallar. ¿Sí, Luis? Nada, tenemos aquí unas 3 o 4 cosillas que nos preguntan y yo creo Dale. que como la cosa se está caldeando, yo creo que vienen a cuento. Mauro hace 2 preguntas, Mauro Labarca. Pone, ¿vencer sin batalla tiene que ver con el arte del acecho? Yo creo que no, ¿no? Vencer sin batalla, bueno, el arte del acecho es lo que veíamos en el encuentro anterior con las enseñanzas toltecas, donde el arte del acecho es la guerra interna. O sea, con ese guerrero de luz que le da respuesta a todas sus programaciones internas. Obviamente que si vos la guerra interna la haces, no necesitas hacerla afuera, digamos. Eso sí, por un lado. Pero esto pasa por otro lugar todavía, sino que tiene que ver con que querer, como decíamos, que si hay algo que te molesta de un otro y jamás haces una lectura interna de por qué eso que el otro hace te molesta y entonces vas al enfrentamiento, es porque entonces no entendiste de qué se trata el hermetismo. ¿Se entiende? Sí. Norbert Toledo nos dice una pregunta. ¿Es USA el verdadero maestro del arte de la guerra? ¿Esto que estamos leyendo? Y sí, si no, no Sí. sería un maestro de la guerra. Ahora, la pregunta, acá hay que entender algo. Estos son estados de conciencia, o sea, ser un maestro del arte de la guerra es un estado de conciencia, un estado de conciencia ampliada. Y los estados de conciencia ampliada, amplificada, mientras más tiempo lo puedas sostener, mejor. Pero hay que entender que el ego es una fuerza en donde uno tiene que aprender a manejar el tiempo de decir, bueno, ¿cuándo le doy espacio a mi ego para que haga lo que se le antoje o bajo ciertas lógicas, pero yo elegir cuándo? Pero no es que las 24 horas del día lo vas a estar haciendo. Porque eso, si no, lo único que generaría es una gran fuerza de opresión del yo para cada vez darle más espacio. Es como una olla a presión. Al ego hay que darle el espacio para que se manifieste. La diferencia está en que vos elijas dónde, cuándo, sobre qué. Ahí está la gran diferencia y eso también es parte de la estrategia. Luego nos dicen también, Mauro, un poco lo que hace el marketing y la publicidad a través de la cultura. O sea, la pregunta es esa, ¿no? Es decir, si Sí, realmente el lavado de cerebro que nos hacen es a través del marketing y sí, a ver, publicidad. esto lo hemos hablado ya alguna vez, o sea, eh, Sí.
todas estas herramientas herméticas son muy conocidas por las élites y por todos los hilos, por todos quienes mueven en esos hilos. No es que lo desconocen, ¿eh? Por eso han creado toda la manipulación que han creado, porque vuelvo a decir, son técnicas herméticas y como técnicas funcionan. Es como lo hemos dicho alguna vez, yo la verdad hoy no sé tocar el piano, no lo sé tocar, pero si viene un maestro de piano y me enseña la técnica y seguramente lo voy a poder aprender a tocar, porque es una técnica. Obviamente, después la práctica hacia el maestro. Por eso es importante entender que el hermetismo funciona en desarrollo personal cuando vos lo combinás con su teoría y su filosofía. Y no solamente tomando la parte pragmática, las partes de las técnicas, sino que tenés que entender la teoría y la filosofía. ¿Y qué es lo que te dice tanto la teoría como la filosofía al respecto? Que las técnicas que el hermetismo te brinda son para utilizarlas en tu interior, para darle respuesta a tu ego, no para manipular a un otro. Pero sí está claro que el marketing, los gobiernos, los medios de prensa lo utilizan, obviamente, claro que sí. Claro, aquí hay una persona también, David Matías Marín, que dice, ¿podrías dar un ejemplo cotidiano de cómo aplicar esto en algo pequeño o hogareño? Creo que lo hemos hecho, a lo mejor, no, a lo mejor llegó recién, a lo mejor llegó hace poquito al video, así que lo invito a que después lo retome, porque esto queda grabado en el canal, pero fuimos y vamos haciendo, más que nada cuando hablamos de la situación de pareja, lo que puede pasar en tu trabajo, pero creo que, bueno, creo que eso ya fue ubicado en tiempos anteriores, digamos. Y Kripa nos dice, los maestros de la guerra son los que viven en Cachemira. ¿Qué tiene que ver Bueno, con Cristo? eso Ya se fue, ya, ¿no? ya es otra cuestión. Bueno, obviamente Cachemira es energéticamente es un lugar muy especial, digamos, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con Cristo. Cristo era un maestro del arte de la guerra, de eso no cabe duda. El hecho de que hoy, después de 2000 años, estemos hablando de que Cristo murió en la cruz y resucitó, da pauta de la estrategia que tenía para hacer lo que hizo. O sea, es así de simple. Claro que era un maestro del arte del engaño. De eso, al menos yo no tengo duda alguna. Muy bien, pues si quieres continuamos, ya se han acabado las ¿Seguimos? preguntas. Bueno, Sí. Avancemos. ¿Ya llevamos 1 hora y media, Luis? ¿O me parece? 1 hora, ¿no? No, una hora, Ah, una bueno. hora. Pero tú Bueno, cuando yo veas creo que que ya sí. estés agotado, lo dejamos para otro día, ¿eh? No, yo agotado, no, a ver, yo puedo estar hasta las 12 de la noche hablando del tema, o sea, energía tengo, pero entiendo que los videos prolongados y largos no tampoco son los más aconsejables. Si querés, vemos una diapositiva más o dos y hacemos un corte y hacemos un segundo capítulo, si te parece. Te digo Vale, porque en sí. total tengo 21 diapositivas. Si recién vamos por la cuarta, quinta y vamos 1 hora, imagínate con las 21. Entonces yo diría que lo hagamos por etapas, si no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y a mí me parece importante ir Perfecto. haciendo esto de la manera en que lo estamos desarrollando, o sea, con interacción, que quien tiene la amabilidad de acompañarnos en vivo en directo pueda también hacer sus comentarios y que le podamos responder. Eso es lo interesante de un directo, a diferencia de un programa grabado, digamos, ¿no? Que se puede producir ese intercambio con quienes nos acompañan. Así que vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, vamos a ver dónde estás. Acá estás. Con esta vamos a concluir el encuentro de hoy, porque es la que cierra el capítulo 3. Y aparte la frase en sí misma de lo que dice acá es fundamental. Así ya cuando hagamos el próximo encuentro, abrimos desde el capítulo 4 del arte de la guerra. Y esto es hermoso. A mí son esas frases que cuando uno realmente las entiende por la experiencia propia, se te eriza la piel. Y dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Esta
diapositiva, esta frase, digamos, de la disposición para la victoria o la derrota, pues te da la pauta clara de qué se trata la estrategia. Se trata de conocerse a uno mismo en profundidad, pero también conocer al otro. Por eso yo siempre hablo de que se trata de integrar los polos. Uno de los temas que habitualmente tratamos dentro de las actividades de la escuela, que antes tuviste la amabilidad de mencionar, es que, por lo común, cuando uno ingresa a un camino hermético que te propone generar una realidad propia, automáticamente lo que se te cruza por la cabeza es decir, pero se trata de generar una realidad propia, entonces ya los de afuera son de palo. El de afuera, no tiene nada que ver lo de afuera con lo de adentro, es una realidad propia. Y eso es un error garrafal de no comprender cómo trabaja la energía y las dialécticas. Y acá esta frase te lo dice con claridad. Si te conoces a vos y conoces al otro, o sea, si te considerás a vos y considerás al otro, ganas todas las batallas que enfrentes. Y cuando decimos de conocer al otro, es conocer tu ego y conocer el del otro también. Acuérdense que son 4 estadios: vos, el otro, tu ego y el ego del otro. Y si son más, se multiplica por la cantidad que haya, digamos, ¿verdad? Pero estamos hablando en la línea básica, la unidad mínima es 2 de interacción. Entonces 2 que en realidad son 4. Y es importantísimo aprender a considerar al otro. El prójimo no es de palo. El prójimo no es de palo. Es una persona que, si bien hay un ego que controla sus pensamientos, sus emociones, pero si vos solamente te centrás mirando tu ombligo en lo que es generar tu realidad y entonces no pasa algo con los de afuera, enseguida la vida te va a demostrar cómo lo de afuera sí también te afecta si no lo consideras. Esto es como aquel que dice, ¿no? Ahora que está de moda, ya que hablamos, ¿no? Como si el presidente de un país poderoso se hiciera búnker a protección de bombas nucleares, radiación, bueno, todo, y se mete ahí adentro el solito porque estalló una guerra nuclear. Bien, pero cuando salga va a estar solo en el mundo. No creo que pueda sobrevivir mucho ahí bajo esa lógica, el otro. Entonces, no se trata solamente de conocerse a sí mismo, sino también de conocer al otro. Por eso te dice, si te conoces vos pero no conoces al otro, ganarás una y perderás otra. Y directamente, ¿no? Si no te conoces introspectivamente a vos y no conoces introspectivamente al otro, pues directamente estarás en una derrota constante. Luis, como te decía, tenemos 21 diapositivas, no sé cuántas recorrimos hoy, pero son 13 capítulos y recorrimos 3. Así que todavía tenemos arte de la guerra para rato, y como te decía, considerando que ya llevamos más de una hora, me parece prudente hacer el corte y hacer una segunda parte, un segundo capítulo, retomando entonces desde el capítulo número 4. ¿Qué te parece? Por mí, perfecto. Solamente decir que la última persona que ha hablado, que es Mons, ha dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, claro, eso es muy común, ¿no? Que te dice de aliarte con tu enemigo. Pero yo te diría, si no podés con tu enemigo es porque no pudiste con vos mismo. Hay algo que hizo que, ¿no? En todo caso, tratar lo contrario, que tu enemigo se una a vos, digamos, ¿no? Lo entiendo igual como chiste, como broma, y está bárbaro, hay que comprenderlo desde ese lugar. Pero entender que acá el secreto, como ves, es que vos te empoderes de tu vida y de lo que pasa en vos y alrededor tuyo. Y no que haya un otro que se manipule y que te manipule, llámese como se llame. Llámese religión, llámese político, llámese nueva era, llámese José de los Palotes, no importa. Muy bien. Pues decirle a la gente que nos está siguiendo que cuando vean este vídeo, lo vean en otro momento, que ya no sea un directo, acordaros, o el que está viéndolo en directo, verá que en el desplegable de YouTube abajo están los datos de contacto de Cristian Ceballos, de su escuela,
y de todos los datos que necesiten para conectar. Si tienen preguntas, pues también nos las hacen. El próximo día que empecemos a hacer la continuación de este vídeo, pues en el chat nos hacen las preguntas y daros las gracias por seguirnos en pleno verano, con toda la calor, menos para Cristian, que está en pleno invierno, porque lo vemos con un jersey. Gracias por ¡Qué seguirnos envidia, en ¿no? estas Ahora. horas. Porque supongo que ahora la gente pues está en actividad en la calle, ¿no? Y bueno, estas 50 personas que más o menos nos han estado viendo en vivo, pues darles las gracias por seguirnos. Y el que nos ve, bueno, después cuando ya el vídeo esté puesto en YouTube, pues nada, darles las gracias también por vernos en el momento que ellos han podido, prácticamente. Y Cristian, nos vemos la semana que viene con este mismo tema. ¿Qué te parece? A mí me parece perfecto, ¿eh? Retomando entonces desde el punto donde lo iniciamos hoy. Y bueno, si hay personas que nos acompañen en el próximo capítulo, que han estado hoy, y quieran contarnos algo que hayan podido aplicar de esto que vimos, la verdad estaría buenísimo. Sería súper interesante que venga alguien y diga, de aquel video yo puse en práctica esto, o reconocí, o me di cuenta, y que nos cuente su experiencia y también la podamos elaborar. Porque digo, se trata también de eso, o sea, los programas en vivo y en directo nos dan esa posibilidad que no te da un video grabado, que es una interacción constante y en directo. Así que bueno, si está esa posibilidad y quienes hoy están y nos acompañen también la semana que viene, nos quieran contar su aplicación de esto que hemos recorriendo, pues con gusto la escuchamos. Así que Luis, mil gracias por invitarme a este espacio. Saludos para Yolanda, para Iván, para toda la gente de la Caja de Pandora y obviamente también para todas las personas que nos están acompañando. Pues muchas gracias a ti también, Cristian. Y recordad, si queréis más vídeos de hermetismo, en el canal de Cristian en YouTube tenéis lo que necesitéis. Tenéis para aburrir, y de este tema ya he hablado concretamente. Lo cual podéis adelantaros los que queráis, si queréis hacer luego preguntas más buenas el próximo día. Hasta pronto, nos vemos.